En un rincón sombrío de una modesta choza, la familia de Moisés lo envolvía en paños suaves, tratando de proteger al frágil bebé de la cruel orden del faraón. Bajo la tenue luz de una vela parpadeante, su madre acariciaba sus cabellos con manos temblorosas, mientras su padre, con ojos cansados de preocupación, reflexionaba sobre el destino que aguardaba a su hijo. Los corazones de los israelitas latían en desesperación, ya que las sombras de la esclavitud se cernían como una nube densa sobre ellos. Moisés, nacido en un momento terrible para su pueblo, representaba una esperanza frágil y preciosa, una luz tenue que podría apagarse en cualquier momento. Sin embargo, en medio de las tinieblas, la familia de Moisés estaba decidida a desafiar el destino. En sus manos temblorosas, lo colocaron en una cesta cuidadosamente confeccionada de juncos e impermeabilizada con una fina capa de betún y brea. El suave llanto de Moisés resonaba en la modesta habitación, mientras su madre, con lágrimas en los ojos, le besaba la frente, entregándolo a la corriente incierta del Nilo. La confianza es nuestra única aliada, y la fe, nuestra brújula en este mar de incertidumbres, susurró su padre, cuyas palabras resonaban como un mantra de esperanza. Guiada por la corriente, la cesta de juncos navegaba silenciosamente, como una pequeña embarcación destinada a desafiar las aguas revueltas de la adversidad. En el corazón de la oscuridad, una chispa de determinación encendía la llama de la resistencia. La narrativa se entrelaza con las palabras sagradas. Cuando no hay camino adelante, Dios abre un camino. Este pasaje bíblico resonaba en los pensamientos de la familia de Moisés mientras confiaban al río Nilo el destino de su hijo. La providencia divina sonrió al pequeño Moisés cuando, de manera inesperada, la cesta ancló en la orilla del río, a los pies de la hija del faraón. Sus ojos, envueltos en compasión, encontraron el pequeño rostro asustado de Moisés. Una chispa de compasión encendió su corazón, desafiando las crueles órdenes de su propio padre. «Este es un regalo de los dioses», dijo ella, ignorando la autoridad paterna. «Un regalo para traer luz a nuestras vidas». Y así, el pequeño Moisés, destinado a la muerte, se encontró inmerso en un destino improbable, guiado por manos invisibles. La historia de Moisés se convirtió en un testimonio vivo de la resistencia ante la opresión, un relato de cómo, incluso en las aguas revueltas de la adversidad, el destino puede ser moldeado por la fe, el coraje y, sobre todo, la voluntad divina. En la penumbra de las orillas del río Nilo, Joquebede, madre de Moisés, desplegó un plan audaz e ingenioso para salvar la vida de su precioso hijo. Consciente de la crueldad del edicto del faraón, tejía hábilmente una canasta, utilizando materiales ligeros y flotantes. Con manos hábiles, moldeó la esperanza en forma de canasta, destinada a desafiar las aguas implacables del río. Con meticuloso cuidado, Joquebede colocó a Moisés en la canasta, envolviéndolo en paños suaves. La canasta, ahora flotante, fue escondida entre los juncos del río Nilo, un refugio temporal destinado a desviar la atención de las crueles autoridades. Para asegurar el destino de su hijo, Joquebede confió la misión de vigilar secretamente la canasta a Miriam, la hermana mayor de Moisés. En el silencio de las sombras, Miriam, con el corazón latiendo de ansiedad, se posicionó estratégicamente, observando cada ondulación del río como si fuera la respiración misma de la vida. El destino, sin embargo, conspiraba de manera inesperada. La hija del faraón, en busca de alivio en las aguas del Nilo, avanzó hacia el lugar donde el destino de Moisés estaba a punto de ser decidido. El horror se apoderó del corazón de Miriam al ver a la princesa notar la canasta entre los juncos. La princesa, curiosa, envió a su sirvienta para recuperar la canasta. Al abrir el delicado envoltorio, se encontró con la presencia del bebé hebreo. La compasión iluminó sus ojos, rompiendo las barreras de la crueldad que su posición exigía. Decidió salvar la vida del niño. Con el ímpetu de quien reconoce la mano divina, Miriam, actuando con audacia, se acercó a la princesa y, con palabras cuidadosamente elegidas, propuso la idea de que una mujer hebrea cuidara al bebé. La princesa, conmovida por la compasión y viendo una solución humanitaria, estuvo de acuerdo. Se selló un acuerdo y Miriam, rápida en acción, condujo a Joquebede ante la hija del faraón. En ese momento, se selló un pacto improbable. Joquebede, la madre intrépida, se convirtió en la guardiana de Moisés y, sorprendentemente, fue recompensada por la propia hija del faraón. En un instante de confluencia entre destinos opuestos, la valentía,
La compasión y la voluntad divina tejieron una narrativa que trascendió las barreras sociales y selló el destino de Moisés como un instrumento en manos de algo más grande que cualquier realeza terrenal. Así fue como la propia madre israelita cuidó de Moisés. A medida que crecía, su madre lo llevó ante la hija del faraón y Moisés se convirtió en su hijo adoptivo. En este momento, la hija del faraón formalmente nombró al niño Moisés, que significa yo lo saqué del agua. Gracias a esta transición dramática, el hijo de un esclavo israelita fue criado como príncipe de Egipto. A pesar de su estatus y lujoso estilo de vida, pronto quedó claro que Moisés recordaba sus raíces y sentía simpatía por sus compañeros israelitas esclavizados. Bajo el manto protector de la hija del faraón, Moisés fue educado en los salones del poder egipcio. Su mente aguda absorbía la sabiduría y los conocimientos de los eruditos de la época, mientras su corazón albergaba la conexión con su pueblo oprimido. Cada día, el palacio real le recordaba la dualidad de su existencia, y la sensación de responsabilidad crecía en él como una semilla plantada en tierra fértil. A pesar de la comodidad y el esplendor que le rodeaban, Moisés no podía olvidar el eco de las lágrimas y los gemidos de los israelitas esclavizados. El brillo de la opulencia palaciega no podía eclipsar la sombra de la opresión que se cernía sobre su pueblo. La justicia resonaba en su ser y la compasión guiaba cada uno de sus actos. Moisés, aunque criado entre riquezas y privilegios, se convirtió en un príncipe con el corazón de un esclavo. Cada gesto noble y cada acto misericordioso eran una manifestación de su profundo arraigo en la verdad y la comprensión. A medida que crecía, la dualidad de su identidad se convertía en la fuerza motriz que lo impulsaría hacia su destino singular. El príncipe del Egipto, Moisés, estaba destinado a ser mucho más que un mero heredero del trono. Su conexión con el pueblo hebreo, su empatía con los oprimidos y su llamado interior resonaban como una llama ardiente en su ser. La historia de Moisés estaba destinada a entrelazarse con las maravillas divinas y la liberación de su pueblo, en una narrativa que trascendería los límites del tiempo y dejaría una marca imborrable en la historia. Varios años se pasaran, y Moisés era ahora un hombre adulto. Un día, presenció a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por esta injusticia y crueldad, Moisés decidió resolver el problema con sus propias manos. Cuando pensó que nadie estaba mirando, mató al egipcio y enterró el cuerpo de la víctima en la arena para ocultar las pruebas. Al día siguiente, Moisés estaba fuera de su hogar nuevamente cuando vio a dos esclavos hebreos peleando entre ellos. Al intentar interrumpir la pelea, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo como lo hizo con el egipcio. Moisés se dio cuenta de inmediato de que las noticias de sus acciones precipitadas del día anterior se habían difundido y temió por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón se vengara de Moisés por el asesinato del egipcio. Moisés huyó al desierto para vivir como un fugitivo de la justicia. Bajo el vasto y deslumbrante cielo del desierto, Moisés, antes un príncipe con un destino dorado, ahora se encontraba solo y errante, enfrentando las consecuencias de sus acciones impulsivas. La arena ardiente del desierto se convirtió en su testigo silencioso mientras Moisés emprendía un viaje que cambiaría no solo su propia vida, sino también el destino de un pueblo oprimido que aguardaba ansioso su Redentor. En la vastedad silenciosa del desierto, Moisés encontró refugio en la tierra de Madián, un oasis de tranquilidad después de una vida de lujo y opulencia en el corazón de Egipto. Descansando cerca de un pozo, las arenas doradas fueron testigos de su viaje de transformación. En un día común, 7 jóvenes doncellas, hijas de un príncipe y sacerdote de Madián, se dirigieron al pozo para abastecer los rebaños de su padre. La paz del desierto, sin embargo, fue interrumpida por la llegada de pastores locales, rudos y arrogantes, que expulsaron a las mujeres indefensas. Moisés, ahora un humilde pastor, no pudo quedarse indiferente ante la injusticia. Con su valentía innata, se enfrentó a los pastores, ahuyentándolos y asegurando que las doncellas pudieran realizar su tarea. El acto heroico de Moisés resonó por la tierra, y la noticia de su valentía llegó a los oídos del padre de las jóvenes.
El príncipe y sacerdote, impresionado por la nobleza de Moisés, le extendió una invitación generosa. Lo invitó a una comida y, como gesto de agradecimiento, le ofreció una de sus preciosas hijas, Sípora, en matrimonio. Así, Moisés se vio recompensado no solo con la gracia de una unión matrimonial, sino también con el regalo de una nueva familia. La vida floreció en Madián para Moisés y Sípora. Entre las colinas y llanuras del desierto, construyeron un hogar y acogieron la alegría de hijos que reían bajo el cielo estrellado. Lo que alguna vez fue un príncipe de Egipto ahora era un pastor de corazón, amando y siendo amado en la simplicidad del desierto. Sin embargo, Dios, el arquitecto invisible de la historia, tenía otros planes para Moisés. En un día como cualquier otro, mientras conducía sus ovejas por los senderos polvorientos, una visión extraordinaria atrajo su atención. Una zarza ardiente, misteriosa e inextinguible, parecía hablar directamente a su alma. «Moisés, Moisés», resonó una voz trascendental, emanando de la llama sin consumir la planta. La presencia divina se reveló, y Dios ordenó a Moisés que abandonara su existencia pacífica en el desierto y regresara a Egipto. «Libera a mi pueblo», fueron las palabras que reverberaron en las antiguas arenas, eco de las promesas de libertad. La narrativa de Moisés, que comenzó en los espléndidos palacios de Egipto, ahora se desarrollaba en la simplicidad y grandeza del desierto. El llamado divino, resonando desde la zarza ardiente, despertó a Moisés hacia el propósito mayor que lo esperaba. Pronto se convertiría en el líder que guiaría a los israelitas hacia la libertad, una epopeya que se inscribiría en las páginas eternas de la historia bíblica. Moisés, incluso después de su experiencia transformadora con la zarza ardiente, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros al recibir la misión divina de liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Las arenas del desierto guardaban los murmullos de su incertidumbre y temor mientras regresaba a Egipto con su esposa e hijos, llevando consigo la esperanza de una redención que aún se dibujaba en el horizonte. Dios, en su sabiduría infinita, al percibir la vacilación de Moisés, le otorgó la compañía de su hermano Aarón, un apoyo esencial para la difícil tarea que les esperaba. El viaje de Moisés tomó un nuevo rumbo con la unión fraterna y la promesa de la ayuda divina. En el camino de regreso a Egipto, Aarón se unió a Moisés, y los hermanos iniciaron un capítulo crucial de sus vidas. Al encontrarse con los ancianos de los israelitas, Moisés y Aarón compartieron el mensaje divino y ganaron el apoyo del pueblo que anhelaba la liberación. Pero la verdadera prueba los esperaba cuando se acercaron al poderoso Faraón, gobernante de Egipto. Frente al trono de Faraón, Moisés y Aarón proclamaron valientemente la voluntad de Dios, la liberación de los israelitas. Sin embargo, la respuesta de Faraón fue un rechazo inmediato. El líder egipcio se negó a reconocer al Dios de los israelitas, desafiando la autoridad divina y negando la liberación del pueblo elegido. Como represalia por esta petición audaz, Faraón tomó medidas crueles. Ordenó a los capataces de esclavos que dejaran de proporcionar paja a los israelitas para la producción de ladrillos, aumentando así su carga de trabajo. Los israelitas, sometidos a una condición aún más ardua, se vieron obligados a recolectar la paja por sí mismos, mientras la cuota de ladrillos permanecía inalterada. La revuelta creció entre los israelitas y su ira se volvió contra Moisés y Aarón. La difícil misión de liderazgo se volvió aún más desafiante cuando el pueblo, abrumado por la nueva adversidad, culpó a los mensajeros divinos por el aumento del sufrimiento. La narrativa bíblica cobra vida con la tensión creciente en el escenario de Egipto, donde Moisés y Aarón enfrentan el desafío no solo de convencer a Faraón, sino también de mantener la fe y la esperanza de aquellos que anhelan la liberación. El llamado divino se desarrolla en medio de las complejidades de la resistencia y la lucha por la redención. Moisés y Aarón enfrentaron al Faraón con una persistencia inquebrantable, decididos a cumplir la misión divina de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. El palacio, un escenario de poder y arrogancia, fue testigo de una demostración de poder sobrenatural cuando Moisés arrojó su vara al suelo, viéndola transformarse en una serpiente.
Los magos del faraón, hábiles en sus artes ocultas, replicaron el acto. Sin embargo, la serpiente de Moisés devoró a todas las demás, un signo inequívoco del dominio divino. A pesar del milagro, la terquedad del faraón permaneció inquebrantable. Determinado a no ceder, resistió la presión y se negó a permitir que el pueblo de Israel partiera. La escena estaba preparada para una sucesión de plagas, un espectáculo de poder divino que no dejaría dudas sobre la voluntad de Dios. La primera plaga lanzó su golpe cuando el Nilo, la vida pulsante de Egipto, se transformó en sangre. Una tras otra, las plagas cayeron sobre la tierra como una danza macabra de la naturaleza. Enjambres de ranas, mosquitos y moscas infestaron la tierra, el ganado de los egipcios pereció, los furúnculos afligieron a la población, piedras de granizo cayeron del cielo, enjambres de langostas devastaron los campos, y las tinieblas cubrieron la tierra. Con cada plaga, Moisés suplicaba al faraón, «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido. Su resistencia persistía, incluso ante la evidencia del poder divino. Fue solo después de la 10ª plaga, la muerte del primogénito en cada hogar egipcio que no tenía la sangre sacrificada de un cordero en el dintel de la puerta, que el faraón finalmente cedió. El dolor que tocó los hogares egipcios resonó en el palacio, y el faraón, afectado por la pérdida personal, clamó a Moisés y su pueblo para que abandonaran Egipto. Los israelitas, ahora liberados, fueron enviados por los egipcios con regalos para el viaje que se desenvolvía ante ellos. Sin embargo, el cambio de corazón del faraón fue efímero. Mientras los israelitas acampaban cerca del Mar Rojo, reconsideró su decisión y envió sus fuerzas para recapturarlos. El escenario estaba preparado para otro milagro divino. Moisés, bajo la guía de Dios, levantó su vara al mar y las aguas se separaron, abriendo un camino seco para que los israelitas pasaran. Las fuerzas egipcias, en su búsqueda obstinada, avanzaron en el lecho del mar ahora revelado. Sin embargo, cuando los israelitas estaban a salvo en la otra orilla, las aguas retomaron su curso, engullendo a las fuerzas perseguidoras. El ejército egipcio fue aniquilado, una clara demostración de que la libertad de los israelitas era el resultado del poder divino, no de la fuerza humana. Los israelitas, testigos de milagros extraordinarios, celebraron su verdadera liberación. El episodio del Mar Rojo fue la culminación de una narrativa épica, una historia de resistencia, fe y, sobre todo, de la intervención divina que guió al pueblo de Israel hacia la libertad tan esperada. Moisés, guiado por la mano de Dios, enfrentó una jornada desafiante y llena de obstáculos en el desierto, liderando a los israelitas hacia la tierra prometida de Canaán. Su papel como líder no era simplemente una tarea monumental, sino una misión divinamente orquestada para forjar un pueblo, una nación elegida por Dios. El desierto, impredecible y árido, puso a prueba no solo la paciencia de Moisés, sino también la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Aunque habían sido testigos de milagros en Egipto y prodigios que culminaron con la travesía del Mar Rojo, aún se mostraban como un grupo indisciplinado e ingrato. A pesar de los repetidos actos de providencia y cuidado por parte de Dios, las quejas resonaban en las vastedades del desierto. En un momento crucial, después de una victoria militar sobre los amalecitas, los israelitas acamparon a los pies del monte Sinaí. Fue en este lugar sagrado donde Dios eligió revelar su voluntad de manera inequívoca. Moisés, el fiel siervo, subió al monte Sinaí, donde Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Las instrucciones divinas fueron claras y efectivas, una guía para la conducta del pueblo elegido. Sin embargo, la travesía no estuvo exenta de pruebas. En ausencia de Moisés, los israelitas, en un momento de debilidad espiritual, forjaron un becerro de oro para adorar. La idolatría, una traición a la alianza divina, enfureció a Moisés hasta el punto de arrojar al suelo las tablas sagradas con los 10 mandamientos. Fue un momento de quiebre, una respuesta a la desobediencia flagrante. Moisés, el mediador entre Dios y su pueblo, subió nuevamente al monte Sinaí en busca de la misericordia divina.
Siguiendo las instrucciones de Dios, se tallaron nuevas tablas de los 10 mandamientos. 40 días de ayuno, oración y diálogo con Dios dieron forma a la travesía espiritual de Moisés. Al descender de la montaña por segunda vez, Moisés exhibía una transformación divina. El esplendor de la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, una manifestación física de su cercanía con lo divino. Los israelitas, a su vez, quedaron aterrorizados por la luz radiante que emanaba del rostro de Moisés. El liderazgo de Moisés trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Su muerte, mientras aún guiaba a su pueblo hacia Canaán, no marcó el fin de su influencia. Los judíos, hasta el día de hoy, reverencian a Moisés como el legislador de Israel, un héroe bíblico cuyo legado resuena en las páginas de la historia sagrada. Hoy, ante los desafíos modernos, podemos encontrar inspiración en la firmeza de Moisés, en su búsqueda incesante de la voluntad de Dios y en su disposición para liderar incluso en circunstancias desafiantes. Como él, estamos llamados a perseverar en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles, confiando en que la luz de la gloria de Dios brillará sobre nosotros. Que la historia de Moisés nos recuerde que, incluso en medio de las adversidades, la fidelidad a Dios es la clave para superar obstáculos y alcanzar las promesas divinas. Si disfrutaste de este viaje por la historia bíblica, no olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir este mensaje inspirador con otros buscadores de sabiduría. Hasta la próxima jornada.